Haya Montaraces, buenas noches, concilio número 24. Y estamos aquí con Ramón Bau. Hace poco, relativamente poco, presentamos a Ramón. Así que tenéis dos opciones. Me os diré tres opciones. Una, ¿sabéis quién es Ramón? Cojonudo, eres uno de la banda. Dos, ¿no sabes quién es Ramón? Pues lo tienes de puta madre. Mira el anterior vídeo y a lo mejor aprendes algo gañán. Porque, entre otras cosas, el anterior libro que presentamos eran 100 y pico preguntas a Ramón y así saber cómo pensaba un proscrito del sistema. Bueno, pues aquí tenemos a este proscrito del sistema que ha editado un nuevo libro con EAS Editorial. Este libro se llama Wagner contra Nietzsche. Y a partir de aquí queremos saber, pues, con el autor, que nos desgrana y aparte luego pues trasladarle las preguntas pertinentes como ya estamos acostumbrados. Wagner contra Nietzsche, interesantísimo. Yo os voy a decir una cosa. Esto habría que haberlo presentado como si fuera un combate de boxeo, ¿no? Con tanto peso, a mano izquierda, dos de Bayreuth. Al otro lado, el señor este del bigote, que dije una vez yo, y ahora es cuando ya podéis odiarme del todo, que Nietzsche era una basura, que si tuviéramos una máquina del tiempo habría que coger el DeLorean y pegarle un tiro. Pero aún diré más, solo sirve para citas. Es un tío cojonudo para citas, pero que no hay que hacerle ni puto caso en todo lo demás. Muy buenas noches. Bien, hoy se me va a comentar, hablamos de un libro que es Wagner contra Nietzsche, Meditaciones de dos mundos enfrentados. Bien, de principio hay que decir que yo no soy historiador, soy ingeniero industrial. Por lo tanto, como podéis imaginar, en este libro no pretendía hacer historia, no he pretendido hacer una historia detallada ni nada de todo esto. Lo que he pretendido entender es que ambos, los dos, tanto Nietzsche como Wagner, lo que querían era presentar un mundo diferente, con una gente diferente, un mundo elevado. O sea, ellos querían de verdad sacar al mundo del pozo de codicia que hay actualmente y enseñarle las alturas de pues, una humanidad nueva, una humanidad diferente. Esto lo querían los dos. Ninguno de los dos era materialista, ninguno de los dos apreciaba el dinero, ni apreciaba todas estas cosas, ¿no? Por lo tanto, los dos trabajaban por una redención de la humanidad. Estaban trabajando por lo mismo, querían ir al mismo sitio. Se dieron cuenta, curiosamente, que queriendo ir al mismo sitio iban por caminos opuestos. Y eso fue la fatalidad. Fue una fatalidad que les llevó después a un enfrentamiento que ahora quería explicar un poco. Porque fue un enfrentamiento bastante raro y bastante curioso, aunque se habla mucho de él, pero a veces no se sabe muy bien. De principio, para entender exactamente la relación entre Wagner y Nietzsche, hay que haber leído Así habló Zaratustra. Entonces, Así habló Zaratustra hay un trozo que se llama Las tres metamorfosis. Entonces, este trozo es esencial. Cuando has entendido este trozo, se entiendes un poco qué le pasa a Nietzsche, qué le pasa y cuál es su relación con Wagner. Las tres metamorfosis es lo que dice Nietzsche, que es el paso suyo de camello. Se habla de camello a león y de león a niño. ¿Vale? Dice, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto? Vale. Entonces dice, vamos a ver, yo fui un camello en ese momento que soportaba como camello el peso, llevaba a mi hombro todo el wagnerianismo, toda la lidia, toda la filosofía de Wagner, toda la filosofía de Schopenhauer, y estaba subordinado a estos pensamientos, a Wagner y a Schopenhauer, ¿no? Entonces yo era fuerte, era resistente, como un buen camello, y aguantaba el desierto y soportaba la carga, ¿no? De repente un día, dice él, en un desierto solitario, totalmente solitario, se empezó a dar cuenta que no quería ser camello, sino que ya estaba un poco harto de cargar con estas cosas y empezó a ponerse en duda estas cosas. Empezó a poner dudas sobre estas cosas. No digo en contra de todo, pero si no, empezó a replanteárselas. Y entonces se convierte de camello en león. El león ruge, hace un no, rompe con las cadenas que le atan a toda esa carga que llevaba de wagnerianismo y schopenhauerianismo y se transforma en un replicador, en un contrastador. Y empieza a atacar completamente todas estas cosas. Empieza a buscar, empieza a hacer un ataque intelectual y físico, si hace falta, contra toda esa carga que llevaba, ¿no? Una vez el león ha rugido y ha hecho todo lo que ha podido hacer y se ha comido todo lo que se ha podido comer, llega un momento y dice, bueno, pero no estoy construyendo nada, lo que estoy haciendo es destruir. Estoy destruyendo lo que yo llevaba antes, ¿no? Era un camello, soy un león, he destruido lo que llevaba camello, pero no he construido nada. Me he de convertir en un niño. He de renunciar a todo lo anterior, volver a la inocencia y empezar a crear un nuevo amanecer, unas afirmaciones nuevas. He de ser niño otra vez. Y eso es un poco el camino que quiso seguir Nietzsche y lo siguió. Primero fue discípulo de Wagner, después rompió con Wagner de mala forma y al final quiso
crear algo nuevo, sin, digamos, ya dejando aparte la pelea con Wagner, que no lo dejó nunca, dicho sea de paso. Y este fue el defecto quizá de Nietzsche, que no supo ser un niño al final, ya lo veremos ahora. En un momento sí era una cosa, pero le costó mucho ser niño otra vez. Bien, ¿por qué le pasa todas estas cosas? Bueno, la etapa de camello de Nietzsche. Vamos a ver, Nietzsche ni Wagner, ninguno de los dos, eran hombres que buscaban discípulos. Ninguno de los dos buscó discípulos, ninguno de los dos dijo, voy a montar una escuela para hacer discípulos. No. Pero hay una diferencia. Wagner nunca fue discípulo de nadie. De nadie, absolutamente de nadie, ni de Schopenhauer. Piensa que no se vio nunca con Schopenhauer. Él no vio con Schopenhauer. Incluso Schopenhauer le criticó en alguna cosa. Él no criticó a Schopenhauer, pero Schopenhauer sí que criticó alguna vez a Nietzsche, a Wagner. Entonces, Wagner nunca fue discípulo. Nunca tuvo este problema. En cambio, Nietzsche sí. Nietzsche fue un discípulo apasionado y total de Wagner, ¿no? Durante una buena parte de su vida, bastantes años de su vida. ¿Por qué fue el discípulo de Wagner? Por dos motivos. Primero, porque a ambos les unían dos cosas, bueno, tres, básicamente tres cosas. Pero la primera que les unió fue Schopenhauer, precisamente. Tanto Wagner como Nietzsche descubren a Schopenhauer, Wagner antes y después Nietzsche, se quedan completamente fascinados con la filosofía de Schopenhauer y esto les unió muchísimo. Los dos fueron schopenhauerianos, hablaban de lo mismo. Dice Schopenhauer que el mundo es un valle de lágrimas, el mundo vamos detrás de los deseos y que vamos detrás dando cuenta de aquella cosa tan bonita que dice Schopenhauer, que el mundo es como unas personas, como un montón de ciegos que van en un campo enorme, donde el campo está lleno de vidrios y de vez en cuando algunas esponjas con morfina. Entonces dice, vamos pisando, buscando deseos, ¿no? Nos cortamos de mala forma, nos hacemos un daño espantoso, pero cuando pisamos una de las alfombrillas con esto, qué gusto, qué placer, qué bien. Vamos a buscar otra. Y entonces buscando otra sigue cortándote. O sea, el mundo es de continuo de buscar deseos, y buscando los deseos lo único que tenemos son disgustos y problemas. Y cuando conseguimos un deseo, al cabo de poco rato queremos otro. No nos conformamos y queremos otro. Y vamos detrás de deseos toda la vida. Somos como cabalgando sobre los deseos, ¿no? Entonces, a los dos se dieron cuenta de esto, del egoísmo de la gente, etc. Y esto les relacionó muchísimo, les extrañó muchísimo. Segundo, Nietzsche era un gran experto, ya lo sabéis. Nietzsche no era un filósofo, era un filólogo, de profesión filólogo, no era filósofo. Y era un experto en cultura griega. Él era un enorme enamorado y un gran entendido en el mundo griego y en el drama griego, en el teatro griego. Y entonces esto le unió mucho con Wagner. Wagner siempre pensó que la mejor forma de hacer dramas era el drama griego. El drama griego tenía una ventaja especial, que es un drama religioso. O sea, los dramas griegos no son solamente un drama, sino que además tienen una interpretación metafísica, una interpretación psicológica y ética. Entonces, Nietzsche creía lo mismo. Él estudió, tiene varios artículos sobre el drama griego, y entonces, aprovechando todo este conocimiento, cuando conoció a Wagner, escribió el famoso libro El nacimiento de la tragedia, que es un libro que le encantó a Wagner. Wagner estaba entusiasmado y fueron grandes amigos también por esto. ¿Qué pasó con todo esto? Que debido a todas estas cosas, Wagner invitó a Nietzsche a ir a Tribschen, a su casa en Tribschen, donde estaba casado ya. Bueno, primero no estaba casado, estaba unido y después casado con Cosima, ¿no? Y Nietzsche quedó fascinado con el ambiente de Tribschen. Era un ambiente de arte, era un ambiente de cultura. Allá venía gentes de todos los tipos culturales, todos, eran artistas. Nietzsche, claro, no estaba acostumbrado a todo esto, estuvo enclavado. Entonces, él llamaba aquello el cielo de Tribschen. Se lo pasó estupendo para cómo se medio enamoró de Cosima Wagner, aunque no, sin nada mal, no es que tuviera nada, pero le gustó muchísimo Cosima Wagner. Hablaban siempre de la cultura en Alemania, de la filosofía, de Schopenhauer. Entonces, tanto es así que cuando nació Siegfried, el hijo de Wagner, ¿no? Wagner quiso convertir a Nietzsche en el preceptor legal del hijo de su hijo si se morían ellos y Cosima. Dice, si me muero yo y Cosima, ¿con quién queda mi hijo? Que quede con Nietzsche, ¿no? Después se arrepintió, por supuesto, pero al principio quedó así, ¿no? Bien, o sea que la etapa de camello fue realmente muy importante, muchos años, y realmente muy afectiva. Tuvo una gran efectividad, no solamente era una cosa intelectual, sino un efecto personal, ¿no? De Nietzsche por Wagner. Vale. ¿Qué pasa? Que de repente todo esto fue empezándose a estropear. ¿Por qué se estropeó? Por varios motivos, y no por los motivos que a veces se dicen, sino por varios motivos. El primero de todos fue que, primero hay que decir una cosa muy clara, para Nietzsche la ruptura le significó un problema muy grave. Muy grave, se puso enfermísimo, tuvo unos dolores de cabeza espantosos. Él lo dice que le quedó fastidiado, no podía moverse, le duró mucho tiempo los dolores de cabeza y estuvo casi enfermo de verdad por el tema de romper, digamos, ¿no? ¿Cuál fue el primer motivo de ruptura? Pues el primer motivo de ruptura fue en 1876,
cuando Wagner hace el primer Festival House, el Festival, que era sobre la tetralogía, el estreno de la tetralogía en Bayreuth, ¿no? Claro, hay que entender, Alemania se acababa de unir, Bismarck acababa de hacer la unión de Alemania, y el Festival de Bayreuth, digamos, Bismarck y toda la élite alemana lo consideró como una cosa muy aprovechable para crear el espíritu alemán, para unir a Alemania, digamos, ¿no? ¿Qué pasa? Que se presentaron en Bayreuth, pues Bismarck, de otras cosas, y un montón de los burgueses alemanes, de toda la nobleza alemana, los condes y toda esta gente, ¿no? Claro, eso a Nietzsche le sentó como un tiro, porque Nietzsche pensaba que en Bayreuth iba a ser un refugio solamente de grandes intelectuales antisistema, digamos, o contra la burguesía, ¿no? Para un hombre mejor, para un hombre puro, para un hombre... que es lo que quería Wagner también. Pensemos que Wagner en Bayreuth pensó hacer una cosa totalmente artística, nada más que artística, no política ni nada. Pero cuando Nietzsche se presenta en Bayreuth, está ya viéndolo, le dio un ataque de cabeza, le dio un dolor de cabeza, tuvo que marcharse un rato y volver más tarde porque quedó decepcionado totalmente por el ambiente. Y es verdad, claro, el ambiente de Bayreuth en aquella presentación pues era muy burgués y muy nacionalista alemán, digamos, ¿no? Entonces esto le decepcionó muchísimo. Wagner no es que le gustara, pero no podía echar a Bismarck en absoluto, ni a los demás, y claro, no le quedó más remedio, ¿no? Entonces, esto es en el 76. En el 76 fue también, al final del 76, fue precisamente cuando se vieron por última vez Nietzsche y Wagner. Y se ha dicho que rompieron allá, y no es cierto. Cuando se vieron en Sorrento, se vieron otra vez, y Wagner le contó a Nietzsche que iba a hacer en la siguiente, que estaba preparando Parsifal. Entonces ha dicho siempre, se pelearon porque Parsifal es una obra católica, religiosa, y Nietzsche era antirreligioso y se pelearon por esto. Y no es cierto, no es cierto por esto. No digo que a Nietzsche le gustara Parsifal, pero no es que no le gustara, porque escribió a favor de Parsifal. Hizo artículos a favor de la obra e incluso, bueno, escribió, por ejemplo, en el 78, Nietzsche escribe, en el 76, escribió aún obras en favor de Wagner. Wagner en Bayreuth escribió una obra que se llama Wagner en Bayreuth, que es la mejor obra a favor de Wagner totalmente. O sea, escribe en el 76 mismo, cuando se había dicho ya lo de Parsifal, escribe una obra Wagner en Bayreuth, donde dice que Bayreuth tiene que ser el futuro para una nueva cultura alemana, etcétera, etcétera. Y no, por lo tanto, no fue en absoluto el tema este. Pero evidentemente Nietzsche iba por dentro digeriendo que ya no estaba de acuerdo con todo aquello. No estaba de acuerdo ya, no solamente, eran cosas puntuales, ¿no? No estaba de acuerdo con los principios, en principio ya de base, principios de base. No por el hecho de que fuera la burguesía ya, ni porque fuera católico, ni todo esto, sino porque había una serie de puntos de base en que no estaba de acuerdo. ¿Cuándo rompe Nietzsche con Bayreuth? En 1878, 2 años después de Bayreuth, 2 años después de Bayreuth. ¿Cuándo? Le envía Nietzsche a Wagner 2 ejemplares de Humano demasiado humano. Esta es una obra dedicada a Voltaire, donde se produce la ruptura bastante verdad. Cosima le sentó como un tiro la obra, porque se mete mucho con los principios, porque se mete con el romanticismo, se mete con la moral, se mete con Dios, se mete con la verdad. ¿Qué es lo que pasa? Nietzsche dice, vamos a ver, todas estas cosas, todo este romanticismo, toda esta moral, todo este Dios, toda esta verdad, que Wagner la pretende reflejar en sus dramas, como el ejemplo de lo que hay que hacer, ¿no? ¿Dónde se basa? ¿Cuál es la base de todo esto, ¿no? Entonces no encuentra la base de todo esto, no encuentra dónde se sustenta Dios, dónde se sustenta el romanticismo, dónde se sustenta todo esto. Esto va en favor de la vida, va en favor de algo. Entonces esto le molesta, se critica todo esto y se mete contra todo esto, ¿no? Entonces ahí es donde empieza la ruptura, porque claro, Wagner siguió pensando igual. Wagner no cambió, el que cambió fue Nietzsche. Entonces ahí se pelearon y rompieron para siempre, y ya no se volvieron a hablar nunca más ni volvieron a tener ninguna relación más. Esto es la verdad. Bien, ¿qué pasa? Después del 78, del 80 y 81 escribe La Gaia Ciencia, escribe Aurora, son obras ya de crítica sobre todo contra estos principios, contra el romanticismo, contra todas estas cosas, ¿no? Y llega que quiere ser niño, porque aún había pasado 3 años más o 4 y seguía sin ser niño, seguía metiéndose. Entonces, la etapa de niño, bien. Yo diría una cosa, Nietzsche nunca fue niño excepto en una obra. Solamente hay una obra en que fue niño de verdad, que es el Zaratustra. Zaratustra es niño. ¿Por qué? Zaratustra no critica. Zaratustra genera una verdad, genera unos pensamientos, genera una ayuda al mundo. O sea, Zaratustra no es una obra de crítica.
No es una obra para decir, me voy a meter con los demás. Es una obra poética escrita como un poeta, es una poesía casi en forma sin, es una poesía lírica escrita sin rimar, es una poesía escrita literalmente, ¿no? Y da una novela nueva, ofrece como un evangelio nuevo, ¿no? Que es totalmente positivo, que no tiene, es un libro de construcción, mientras que todos los anteriores y muchos de los posteriores fueron siempre críticas, ¿no? Y este no. Entonces yo siempre he dicho que Zaratustra es la obra esencial de Nietzsche, porque es la única obra en que no critica, sino que genera un inicio de realmente su nuevo pensamiento, ¿no? Claro, estamos hablando que una cosa, Zaratustra se escribe del 83 al 85, ¿vale? Y más allá del bien y del mal, que es la única que se aparece un poco a Zaratustra, es en el 86, ¿vale? En el 88 declaran loco a Nietzsche, ¿eh? O sea, es decir, estaba ya un poco fastidiado. Pero bueno, estas obras es la mejor que he escrito. Yo siempre he dicho, lo mejor que escribió son estas dos obras que realmente valen la pena, ¿no? Vale la pena. Todas las demás que escribe son todas críticas. Genealogía de la moral, totalmente crítica contra la moral. El anticristo, ya lo pone, anticristo. Pues también una crítica contra el cristianismo. El crepúsculo de los dioses, una crítica contra los dioses, contra los principios de un dios, ¿no? Exiomo, que es Exiomo no es un libro que se pueda... Exiomo no debería leerse, porque lo escribe en el 88, justo antes de que lo declararan loco, y es como una especie de cosa rara. Pero bueno, desde luego también es un libro totalmente crítico, ¿no? Bien, Nietzsche nunca pudo liberarse de Wagner. Es más, cuando murió Wagner, porque pensemos que Wagner muere en el 83, o sea que todos estos libros los escribió ya después de haber muerto Wagner. Cuando murió Wagner, Nietzsche se va a Bayreuth. A Bayreuth y se pone a Tribschen, a Bayreuth, y se pone delante de la tumba de Wagner a llorar, dice que lloraba y que estuvo muy afectado. Fue a Tribschen porque en Bayreuth no lo hubieran dejado entrar. Yo creo que Cosima no lo deja entrar. Fue a Tribschen y allá mismo dice que estuvo llorando con la amistad que había tenido y todos los años que había pasado y tal y cual, ¿no? Es cierto. O sea, siempre estuvo... es curioso, Nietzsche no escribió nada, y esto es otro motivo para entender que la psicología de Nietzsche contra Wagner es un poco personal también. Es que Nietzsche nunca dedicó un libro contra Schopenhauer. Porque claro, al final la filosofía que sustentaba también a Wagner era Schopenhauer. No escribió nada contra Schopenhauer, no se metió con Schopenhauer. Schopenhauer no le importaba, en todo caso estaba en contra, si quieres, pero no le importaba. Estaba contra Wagner porque él sentía un resquemor con todo ese tiempo que había sido camello y león, digamos, ¿no? No había terminado de digerir el tema ser niño. Y por supuesto hay un problema de Nietzsche muy grave, que son los libelos que escribió contra Wagner en el 88. O sea, lo escribió unos meses antes de volverse loco. Son dos libelos, y digo libelos porque no son libros normales, son insultos. Ya, cuando se insulta y denuncia cosas absurdas. Son los dos libelos que cada vez, uno se llama Nietzsche contra Wagner y el otro, son dos libelos que son muy duros. El caso Wagner y Nietzsche contra Wagner, ¿no? Son dos obras cortas, pero son más insultantes que nada, ¿no? Entonces no... a todo eso Wagner no escribió nada contra Nietzsche. O sea, lo más curioso es que él escribió todo esto, pero Wagner, bueno, claro, Wagner no leyó esto. Si hubiera leído esto, a lo mejor hubiera escrito algo. Pero como él no estaría muerto, ya no. Pero cuando se pelearon, Wagner no hizo caso a Nietzsche, porque Wagner no era discípulo de Nietzsche. No había sido nunca, no se había sentido unido a Nietzsche más que, bueno, pues era una persona muy wagneriana, le apreciaba mucho, pero cambió y lo dejó, se olvidó de él y se acababa, ¿no? Entonces no hay ningún artículo de Nietzsche, de Wagner contra Nietzsche. No hay artículos de Wagner contra Nietzsche, ¿no? Bien, vamos a ver, ¿qué es lo que criticaba Nietzsche a Wagner? O sea, ¿por qué Nietzsche se puso contra Wagner? Porque todo esto explicado es muy personal, pero aparte de personal había un motivo más que personales, ¿no? Si el que acusa solamente a Nietzsche de algo personal se equivoca. Hay un tema personal, un tema de sentimientos personales, pero hay unos motivos ideológicos, digamos, ¿no? El primer problema es que él consideraba que el arte wagneriano se basaba en unas verdades absolutas. O sea, él dice, los dramas wagnerianos apoyan pues, la ética, la moral, la religión, la compasión, la renuncia, una serie de temas, ¿no? Ahora bien, dice, sin estos bases, sin estos digamos, objetos o valores, no tiene sentido el drama wagneriano. El wagneriano defiende todo esto, ¿no? Ahora bien, porque nunca nos pone en duda, dice, Wagner no pone en duda estos principios, no dice, bueno, hablo de Dios, pero Dios es verdad que existe Dios, Dios tiene sentido. Hablo de la compasión es buena. Hablo de la verdad, ¿existe la verdad? No, esta crítica no la hace nunca Wagner, ¿no? Él considera que eso está establecido y es así. Entonces Nietzsche dice, no, hay que partir de decir, critiquemos todos estos valores y veamos si son ciertos. Y veamos cómo fundamentamos valores, ¿vale?
Entonces, claro, eso lo enfrentó totalmente con Schopenhauer y con Wagner, ¿no? Bien, este es un primer punto. El segundo punto es que decía, vamos a ver, todas estas obras de Wagner apoyan la vida o apoyan un pesimismo. O sea, ¿es un pesimismo romántico o es una tragedia dionisíaca, que Nietzsche decía? O sea, Dionisio es un dios, el dios de las, digamos, me iba a decir de las juergas, pero esto sería muy bajo y muy ruin. Es el dios, digamos, de la felicidad, de la alegría. Es un dios muy curioso. Dionisio es un tema muy curioso. Tiene partes positivas, partes no tanto, pero bueno, lo que quiere decir es que es un dios de la alegría de vivir y de triunfar, ¿no? Entonces, bueno, eso Wagner no lo tiene. Wagner es más bien un pesimismo romanticista, pero romántico sí, pero no es dionisíaco, ¿no? Entonces él decía que había esta diferencia, que él quería crear un arte que fuese en favor de la vida, en favor de la alegría de vivir, no en favor de denunciar las miserias del mundo, digamos, las miserias de la gente, digamos, que es lo que Schopenhauer hace muchas veces, ¿no? Entonces, esto le provocó un pequeño problema. Es curioso porque el personaje más dionisíaco que existe para Wagner, para Nietzsche, es Siegfried. Siegfried, el personaje de Wagner, es el puro dionisíaco. O sea, es un hombre que lucha por la alegría de vivir, un hombre activo y combativo, ¿no? Y en cambio Tristán y Parsifal son, lo que decía Nietzsche, son románticos que digamos, para Nietzsche atacaban a la vida, atacaban el principio del vitalista, digamos, ¿no? Esto es un poco lo que hay. Es una simplificación muy grande, porque claro, esto simplifica mucho a Wagner. Wagner no quería esto, Wagner presentaba otras cosas, pero bueno, para Nietzsche era esto, digamos, ¿no? Otro tema es el antisemitismo y el judaísmo, en Wagner y en Nietzsche, que esto también los enfrentó de una forma, bueno, los enfrenta y los ha enfrentado después, no ellos en su vida, no, después. Veamos una cosa, los nietzschesianos hay muchos que son anarquistas, y había muchos de izquierdas incluso, hay mucha izquierda nietzschesiana. Entonces todos estos pretenden atacar a Wagner diciendo que Wagner era antisemita y en cambio Nietzsche no lo era, Nietzsche era pro-judío, ¿no? Estaba contra el antisemitismo, digamos, ¿no? Lo cual es una verdad muy a medias, pero bueno, esto se ha atacado mucho este tema, ¿no? Diciendo, es que Wagner, claro, ¿por qué? Porque sí, es verdad que Nietzsche tiene alguna cosa que parecería que va por aquí y otras que parecería lo contrario. Tengamos una cosa, en primer lugar, tanto Wagner como Nietzsche tuvieron amigos judíos, íntimos amigos suyos, ya sabemos que Nietzsche tuvo al doctor Rey y a su amante Luz Salomon, ¿no? Que eran las dos judías, y que fueron, bueno, uno era judío y judía, y que las dos rompió con Luz Salomon después. Y además la ruptura con Luz Salomon es muy interesante, porque, bueno, ya hablaremos después de ello, pero es muy curioso. Y Wagner tuvo, por ejemplo, a Henry Levy, que era el director de orquesta de Parsifal, que era judío, y Rubinstein, que era un músico muy famoso, un pianista, que fue íntimo amigo siempre de Wagner, y se suicidó cuando Wagner murió, o sea, eran amigos. O sea, esto no es problema. Sabemos muy famoso que cuando entierran a Wagner, la tumba de Wagner, el féretro lo llevó Henry Levy, que era judío, y Volkswagen, que era miembro del partido NSDAP, después, bueno, entonces no, pues no había, pero después fue miembro del partido nazi. Y los dos llevaron a hombros la tumba. Es decir, que no era un problema personal, era un problema diferente, ¿no? Ahora bien, vamos a decir las cosas claras. El Nietzsche tiene alguna cosa que sí que defiende este tema, porque Nietzsche estaba un poco majareta en 1888, había perdido la cabeza. Y hay dos cartas totalmente extravagantes del 88, donde debe ser que dice, claro, la gente, ahí los anarquistas ponen estas cartas y dice, bueno, hay una carta que dice, por ejemplo, Nietzsche dice, debe saber que necesito para mi lucha todo el capital judío, todo el gran capital judío. Y dices, coño, vaya, carta a Gas de 1888. Y hay otra peor, que dice, necesito traducir este texto, habla del anticristo, a las principales lenguas de Europa. Necesitaría 1 millón de ejemplares en la primera tirada de cada lengua. Como se trata de un golpe destinado a aniquilar el cristianismo, creo que la única potencia internacional que tiene también interés de aniquilar el cristianismo son los judíos. Entonces, les quería pedir 1 millón de libros, que editaran 1 millón de libros judíos. Por supuesto, lo de 1 millón de libros es como una locura, porque Nietzsche lo que editó, en los libros que editó, lo máximo que editaba eran 300 ejemplares. Entonces, era cosa mía. Pero bueno, él lo que quería era esto, ¿entiendes? Él quería, es verdad, es cierto que tuvo al final estas frases y algunas otras que dice, bueno, pues claro, podría ser muy amigo de los judíos. Los judíos no eran amigos suyos, porque claro, el anticristo, yo cuando leí esto me quedé asombrado. El que lea al anticristo dice, coño, el anticristo es anticristiano, pero a los judíos los deja fatal, pero fatal, porque claro, él dice que el cristianismo se basa en el judaísmo, digamos, ¿no? Entonces los deja fatal, yo no sé cómo pensaba, pero bueno, es igual. Otro tema que sí que los divide, también a los dos, es el mal de Alemania que llamaban. O sea, Wagner era muy nacionalista alemán, eso es cierto, esto
luchando siempre por la unidad de Alemania, ¿no? Como Verdi luchó por la unidad de Italia, ¿no? Y en cambio, Wagner no. Digo, Nietzsche no. Nietzsche tenía, digamos, una contradicción, tuvo contradicciones en este aspecto. Él no le gustaba el nacionalismo alemán, cosa que también comprendo, porque en aquella época el nacionalismo era muy militarista, era un Kaiser, era una burguesía con una corte, ¿no? O sea, no era la Alemania después popular ni nada de todo esto, ¿no? Y es muy, digamos, contradictorio en este aspecto. Hay contradicciones. Por ejemplo, es muy curioso, Nietzsche en el 73 hace un llamamiento, escribe un llamamiento a los alemanes, hace un llamamiento a los alemanes público, que lo publicó y lo escribió, pidiendo que la Unión de Alemania sirva para unirse a Wagner en el proyecto de Bayreuth como forma de hacer la cultura y arte alemán, ¿no? Entonces parece que sea muy alemán, ¿no? Pero después, por ejemplo, dice, trabajo ahora en una memoria para constituir una liga antialemana. Pues claro, quería construir una línea anti-alemana, antes había hecho... Entonces, es verdad, el tema del nacionalismo alemán los dividió bastante, esto hay que reconocerlo y es así. Bien, esto es así. Entonces, estas cosas fueron las que realmente enfrentaron a unos con otros. ¿Qué pasaba contra Nietzsche? ¿Qué es lo que habría? El título del libro es Wagner contra Nietzsche. Bueno, pues ¿qué hay contra Nietzsche que no nos gusta o que no les gusta a los wagnerianos? Primero, la locura, la obsesión en la locura. Vamos a ver, esto hay que entenderlo. O sea, es decir, Nietzsche demonizó totalmente a Wagner, consideró que Wagner era un demonio, como un Satanás, ¿no? Entonces, claro, tampoco es patata, ¿no? O sea, o sea, tiene mal gusto en los escritos últimos, porque claro que son escritos cuando ya estaba muy mal. Nietzsche tuvo una enfermedad mental. O sea, cuando lo encerraron en enero del 89, lo metieron en un manicomio. Pero ya antes había tenido ataques, ¿no? Entonces, en el 88, precisamente, cuando escribió estos libros, ¿no? Entonces, esto es un problema. Y, claro, estos escritos últimos son bastante desagradables, ¿no? Pero lo más importante no es esto. El primer problema con Nietzsche, que es un problema relativo, a mí me gusta mucho Nietzsche, yo he leído casi todo de Nietzsche, es el relativismo y la falta de valores. Mejor dicho, que no tuvo tiempo de evitar el relativismo y poner los valores nuevos, digamos, ¿no? Vamos a ver, era un vitalista y quería hacer un nuevo hombre fantástico, ¿no? Él, por ejemplo, la ruptura con Lou Solomon es perfecta. Le dice a Lou Solomon, cuando rompe, dice, ¿tú te has creído que cuando yo digo que no hay valores, ya no hay fundamentos de valores, significa que se puede hacer uno lo que quiere? Dice, no. Lo que yo digo es, no puedes fundamentar los valores ya en Dios ni en nada. Tus valores han de ser mucho más fuertes que nunca, los tuyos. Tu propio honor te va a dar más valores que los que te... O sea, los valores tuyos no tienen que estar basados porque lo dijo Dios o porque lo escribió en un libro de Dios, sino porque tú mismo tienes tú mismo que imponerte a ti mismo unos valores. Y tus valores serán más duros que los demás. O sea, él quiere unos valores más duros que los que Dios dice. Y Dios dice, no peques o no robes. Dice, no solamente no robar, sino decir, has de ser generoso, has de luchar, has de ayudar. O sea, no basta no robar. Es decir, en vez de tener unos valores, digamos, de pecado, has de tener unos valores de acción, unos valores positivos, más fuertes que los otros. Los otros, por supuesto que no has de robar, por supuesto que no has de ser malvado. Pero además de ser malvado, has de ser bueno de verdad, pero bueno en un sentido vitalista, no bueno en el sentido de no he cometido ningún pecado, ¿vale? Entonces, esto es un poco lo que enfrentó a Nietzsche al principio. Y él quería montar esto, quiso montarlo. Él se dio cuenta, y lo dice y lo escribe, que el nihilismo, la destrucción, la muerte de Dios, él dice, Dios ha muerto. Y la gente se cree que esto es un ataque contra Dios. O sea, no. Lo que él dice es lo siguiente, Dios ya no sirve para fundamentar nuestros valores. Ya no podemos decir, haremos esto porque Dios lo manda. Esto ya no sirve. Dice, y va a ser verdad, en aquella época en la época suya ya no servía esto, ¿no? Entonces dice, no podremos hacer en el futuro, decir, el futuro nuestros valores van a estar fundamentados en que Dios lo dijo. Eso no va a valer, porque la gente no va a creer en Dios. Y como no va a creer en este Dios, no vamos a decir, hemos de fundamentar nuestros valores en un Dios que no creemos. Entonces dice, no, hemos de fundamentar valores en otra cosa, en algo diferente, ¿no? Entonces, lo que pasa es que no tuvo tiempo de decir en qué. No tuve tiempo de decir en qué, dijo solamente en el propio valor, en el propio deseo del valor. Pero claro, esto es muy relativo, porque hay gente que tiene el deseo suyo es ser malvado por naturaleza. Lo que decía, hay héroes por arriba y héroes por abajo. Es decir, el héroe por arriba es Sigfrido y el héroe por abajo es aquel el malvado puro, el malvado también es un héroe, porque también para ser muy malo, también hay que hacer muchas cosas muy mal hechas. Pero es el malvado que tortura, mata y extermina. También existe este héroe, pero es un héroe por malvado. Stalin sería un héroe por malvado, por digamos decirlo de alguna forma, ¿no? Bien, la cuestión es decir, no tuvo tiempo de hacerlo. ¿Quién lo ha hecho? ¿Quién lo hizo? No tuvo tiempo de fundamentar la ética personal. ¿Quién lo ha hecho? Bien, pues muy fácil, lo voy a decir muy fácil, Heidegger.
Heidegger es el que cogió y dijo, Nietzsche nos ha dejado aún la destrucción de los valores tradicionales, digamos, la destrucción de la base tradicional de los valores. Es decir, no podemos valorar los valores por Dios o porque lo creemos así. Yo lo creo así, pero otro puede creerlo diferente. Es decir, hemos de buscar una base única, una base auténtica, una base que no se pueda destruir, que sea la base para nuestros valores. Y eso es lo que Heidegger trató. Y cogió como fundamento la verdad. Dijo, si algo es verdadero, si algo es cierto, verdadero, eso es nuestra base. Esa es base. Pero verdadero porque lo es, porque es así. Si esta mesa es una mesa, esto es una verdad. Busquemos verdades. La muerte es una verdad, dijo él. La gente muere. La muerte es una verdad. Entonces, busquemos el ser, busquemos el ser en la muerte. Busquemos nuestros valores a través de ahí. ¿Qué hacemos en este mundo? ¿Cuál es nuestro objetivo en este mundo? No porque Dios exista, sino porque ¿qué es este mundo? ¿Por qué estamos en este mundo? ¿Qué es esta sociedad? ¿Qué es? Todo esto es lo que se trata, ¿no? Es un poco lo que hay. Entonces, no hay que ser decadente, hay que ser progresivo, y esto es un poco lo que como Nietzsche no llegó a hacerlo, hay muchísimos nietzscheanos que son anarquistas totalmente. Dicen, Dios ha muerto, esto todo hay que criticarlo todo, no existe nada, y entonces, bueno, pues cada uno hace lo que quiere y cuanto más pues divertido, ¿no? Entonces, a los anarquistas les encanta esto. Bien, hay contradicciones en Nietzsche, sí, ya os he dicho. Nietzsche, yo siempre con Mota me decía, dime lo que quieres de Nietzsche y te busqué una frase que dice lo contrario. Y es verdad, sí. Él escribe lo contrario. Claro, como pasó por camello, león y niño, pues en cada etapa escribió cosas, y entonces resulta que las etapas se contradicen unas con otras y encuentras cosas que en un sitio dice una cosa y en otro dice la contraria, ¿no? Entonces pasa, entonces es así. Entonces, cuando encontréis algún libro que dice que Nietzsche dijo esto, dijo, yo buscaría alguno que dice lo contrario. O sea, no te creas tú que todo lo dijo lo mismo, ¿eh? Es decir, que esto es así, hay que tener mucho cuidado con ese tema, ¿no? Entonces, y después, en cambio, hay puntos muy positivos en Nietzsche. Dice, bueno, ¿qué crees? ¿Por qué yo considero que me gusta? Yo soy wagneriano puro, o sea, totalmente wagneriano, soy miembro de la Asociación Wagneriana, wagneriano puro. He escrito 5 libros sobre wagnerianismo. Ahora bien, a Nietzsche me gustan cosas de Nietzsche, he leído mucho a Nietzsche y me gustan. ¿Y por qué? Por 2 o 3 motivos. Primero, por el optimismo heroico. Me gusta mucho esa idea de que, aunque seamos pesimistas, pero el tema heroico, el tema de decir, hay que ser valiente, hay que enfrentarse al mundo, hay que tener voluntad de vivir, voluntad de poder, ¿no? Eso está muy bien. Después no podremos hacerlo, no podremos tener el poder. Pero la voluntad, tener esa ganas de decir, no me quedo ya, qué malvados somos todos, qué mal está el mundo está muy mal. A mí me gustaba lo de Capri, ¿sabéis? El humorista Capri, que era antiguo, pero a mí me encantaba, que siempre hablaba como queriendo decir, Leoncio, el pesimista. Todo esto. ¿Qué farem? ¿Qué li farem en aquest món? Pues esto no. Hay que ser optimista en este sentido. Luchemos. No conseguiremos, pero luchemos. Entonces, este optimismo heroico es una que está en Siegfried, por ejemplo, de Wagner, Siegfried, y en todos, porque en realidad todos los héroes Siegfried, todos los héroes wagnerianos luchan de verdad con sus problemas y todo lo que quieras, pero luchan. Claro, Siegfried es mejor porque lucha por luchar. O sea, su objetivo es la acción y el vivir, ¿no? Pero los otros también. Este es muy bueno. El optimismo heroico está bueno. Después, otra cosa muy importante es aprender a negar, aprender a dudar. Aprender a dudar, muy bueno. Decía me parece que fue Baltasar Gracián, que me encanta Gracián, que decía, la gente se traga la primera verdad, lo primero que recibe lo tragas y después ya no puedes tragar las otras. Te crees lo primero que te dicen y después lo demás ya es mentira. Y a veces lo primero es mentira y lo que es verdad lo segundo. Entonces hay que saber dudar. Hay que decir, cuando te digan algo, decir, vamos a ver, esto tiene pareja, esto puede ser. O sea, es factible. Entonces, aprender a dudar, hoy en día sí está prohibido completamente. O sea, tú le dices a un tío, cualquier persona, dice, vamos a poner a pensar si existen las razas o no, vamos a dudar. Usted es racista, ya. Pero no, estoy diciendo si se puede dudar. No digo que sea racista, ni hablar, o sea, de nada. Tú puedes dudar de nada, hay cosas que no se pueden dudar. Existe esto de que dicen, yo a veces digo, ¿hay alguien que sea machista o son femifobias? O sea, odian a las mujeres, eso sí que hay. Y gente que pega a las mujeres, eso sí. Pero machista, en teoría, si un socialista es el que aprecia el socialismo, si un comunista es el que aprecia lo común, un machista es el que aprecia a los machos. Aprecia, o sea, les gusta a los machos, no el que ataca a las mujeres, claro, que no tiene nada que ver. Pero es igual, os ha cambiado la idea. Entonces, uno se puede pensar, ¿podemos dudar de las palabras? ¿Podemos dudar de la palabra democracia? ¿Podemos dudar de las palabras que existen? Entonces, no, hoy en día no se puede dudar. Entonces, Nietzsche nos enseña que decir, oiga, yo era camello con aguanté lo de Wagner, pero ahora somos camellos de aguantar todo el pensamiento único ese, podríamos revelarlo y decir, vamos a ser leones un rato. Y todas las cosas de camello que nos quieren hacer, no, la gente que le gusta ser camello, le gusta aguantar todo el pensamiento único y nada más, ¿no? Entonces, dudar es muy bueno.
Decía que malo es no creer nada, pero peor es no creer nada, es muy malo, pero creerlo todo es peor a veces, ¿no? Y por último, me encanta Zaratustra. Zaratustra, yo os lo digo, recomiendo que lo leáis. Es un libro, yo creo que es el único libro de filosofía que es bonito de leer. Los libros de filosofía son un desastre absoluto. A mí solamente hay dos filósofos que me gustan, Schopenhauer y Nietzsche, que me gustan de verdad, me gustan. Los demás los leo y me interesan, pero una cosa es que te interese, otra que te guste, ¿eh? ¿Por qué? Simplemente porque son fáciles de leer. Tú lees a Schopenhauer, lees a Nietzsche y lo entiendes. Y si lees además a Zaratustra, que no se dedica a meterse con nadie, sino a explicar un mundo, sus principios y tal, pues está muy bien, es bonito. Y se entiende todo, se entiende todo, se entiende. Coges a Heidegger y no entiendes nada, nada. Yo tengo pedido a un amigo mío que es muy heideggeriano, que a ver si me escribe un libro donde se entienda algo de la filosofía de Heidegger. Yo he intentado leerlo y cada cuenta línea digo, alto, párate, no leas porque no vas a entenderlo. Usa un lenguaje filosófico y Kant lo mismo. Kant, si no has estudiado filosofía, no lo entiendes. Y si has estudiado filosofía, tengo mis dudas y lo entiendes. Pero si no has estudiado, no. Y eso me pasa mucho. Yo cuando terminé, me retiré en el año 50, cuando tenía 55 años, 60, estudié medicina, 7 años. Entonces me di cuenta de una cosa. Si yo ahora cojo un libro de medicina de quinto curso, cuarto curso, y se lo dejo, que cualquier persona no va a entender nada. No va a entender nada porque el lenguaje y todo lo que dice está basado en palabras y en hechos y en situaciones que están explicadas cuando sabes medicina. Ya sabes 4 años de medicina, ¿no? Pero claro, si te hablan de una proteína o te hablan concretamente de una enzima cualquiera y no sabes de qué va, y dices, ¿esta enzima de dónde sale? Hasta haber estudiado de dónde salía. Pues es igual. Cuando en Ser y Tiempo Heidegger habla del daseíno o cualquier cosa de estas, pues dices, bueno, ¿y eso qué debe ser? Entonces, y te crees que es una cosa y no es esa cosa, es otra cosa. Él pensaba otra cosa para expresarse, ¿no? Entonces, no te entiendes. Entonces, Nietzsche tiene la ventaja que es claro y contundente, lo cual es una gran ventaja. Y por eso escribí Wagner contra Nietzsche, que no es Wagner contra Nietzsche, es Wagner contra Nietzsche, pero también Nietzsche, hay que apoyarlo y me encantaría leer Nietzsche y hay que leer a Nietzsche, ¿eh? O sea, no digo que no lo leamos. Nada. Luego, algo que es muy cierto que has dicho es lo de Nietzsche, claro, pero Nietzsche no es que diga que Dios ha muerto, sino él reconoce que con la ciencia y la ilustración y el liberalismo se ha matado a la antigua tradición espiritual que aguantaba o soportaba Europa. Exactamente. Y que hay que crear una nueva. El problema es que él no la crea, porque yo creo que Zaratustra no llega a crear tampoco, simplemente no la crea, y claro, desde un punto de vista boriano no llega a trascender, se cae. Exactamente. Que es lo que no entiende nadie, claro. Yo lo que no entiendo es que, vale, la critica y no la crea, pero ¿por qué no critica, por ejemplo, a Schopenhauer? Como dices tú. Bueno, yo creo que Schopenhauer no lo criticó porque criticando a Wagner y criticando lo que dijo ya criticaba a Schopenhauer. O sea, es decir, la crítica de Schopenhauer está ligada con la crítica a Wagner. O sea, Wagner era schopenhaueriano en su filosofía, en su forma. Entonces, ¿para qué criticar lo mismo? Como Wagner le tenía manía y además había escrito a favor de Wagner, ya estaba, digamos, empleitado porque había escrito a favor de Wagner, quiso demostrar que aquello que... Es como aquellos que se declaran antifascistas ahora, ¿no? Entonces, habían sido fascistas, nazis además. Y entonces ahora dicen, ostras, ahora yo soy de nazi, o sea, tengo que decir que soy antinazi totalmente. Y esto es un poco, ¿no? De todas maneras, Nietzsche no tuvo tiempo de generarlo, ni sé si hubiera estado preparado para generar una nueva base, ¿no? Claro, pensemos una cosa, al decir que Dios no existe, tú hablas de la tradición, ¿no? La tradición. Y claro, la tradición es una parte. La tradición, una cosa es Dios, otra cosa es la tradición, otra cosa es la verdad. Que la verdad está unida con la tradición y con Dios, hombre, esto es muy discutible, todo junto, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que la tradición supera a Dios, vamos a decirlo de alguna forma. Es decir, no, tú no puedes creer en un Dios concreto y puedes creer en los valores tradicionales, ¿no? Entonces, los valores tradicionales se sustentan en un Dios. Pues habría que discutirlo. Esto ya sería discutirlo con un tradicionalista que también me gustaría verlo. Entonces, el tema... Entonces, lo que sí que es cierto es que los valores tradicionales, basarlos, ¿en qué se basan? O sea, ¿en qué los basas? ¿En qué? ¿Una historia pretérita? ¿En unos principios, digamos, de la época del oro? Pero esto, claro, uno se remonta... No, pero me refiero que, por ejemplo, lo estuvimos analizando una vez, que hay una corriente que es lineal de todas. De hecho, menos creo que el judaísmo, todas las religiones de todos los tipos que han habido, conocidas o por conocer, sí, son trascendentales. Sí, sí, sí. Todas tienen los principios espirituales básicos, sí, sí, de trascendencia, de que no estamos aquí para vivir, sino estamos aquí como un impasse, como un paso en nuestra vida. Exactamente, estoy de acuerdo. En este sentido, la tradición tiene mucho valor, porque nos puede enseñar la verdad de la muerte, que en el fondo es eso. Es decir, Heidegger yo creo iba por ahí, pero Heidegger quería ser más racional.
O sea, la tradición pretende ser más espiritual, o digamos una base más espiritual, y Heidegger quería hacer una cosa más, lo mismo, en realidad lo mismo, pero fundamentarlo desde el punto de vista racional. Y se lió de tal forma que no sé si lo logró. A veces es más fácil creer a Ébola que Heidegger. Dice, no, porque pues que se entiende. Entonces, no. Pero esto es un poco el tema, ¿no? De todas formas, el basar valores sin tener un Dios, pues es complicado. Es complicado y hay que hacerlo en el honor, el valor, en la verdad. Entonces, la verdad es un tema muy complicado, pero Heidegger lo trata por ahí. A mí me gusta mucho la idea de Heidegger, me gusta mucho. Y he leído algunas cosas de Heidegger sobre él y de él, que van en esta línea y está muy bien, está muy bien. Sí. Muy bien. Bueno, es que además que eso que dices tú de la verdad, claro, la verdad es objetiva, no es subjetiva, que es eso que hablamos de que es el relativismo, que es que todo es... Ya yo puedo ser una mujer, puedo ser un canguro, puedo ser un helicóptero Apache en este mundo actual. Exactamente, sí, exactamente. Entonces, digamos, hay una verdad. que es una verdad que es esa. Entonces, usted dirá lo que quiera, pero ahí dice aquí, me acuerdo de Bochaca que decía, la realidad es tozuda como una pared. Es decir, o sea, no hay más. O sea, tú puedes decir lo que quieras, pero la pared está allí, o sea, que no. O sea, no. Dirás, vete pared, pero no se irá, estará allá. Bueno. Luego es algo que has comentado que es muy curioso, que es sobre cuando has comentado sobre los movimientos de izquierdas o anarquistas del siglo XIX, que claro que apoyaban a Nietzsche diciendo que luchaba contra los dogmas, sí. Pero luego ellos crean otros dogmas, porque ellos son partidarios de la ciencia, del progreso, y que hay dogmas, incluso, bueno, por suerte Nietzsche no los ha visto, pero luego 50 o 60 años después se han generado unos dogmas que son dogmas de fe, que no se pueden criticar, no se pueden tratar, que lo has comentado hace un rato. Sí, pero piensa una cosa, la diferencia está en que estos dogmas que han creado no pretenden demostrarlos ni racionalizarlos. O sea, no pretenden racionalizarlos, los imponen. O sea, si hoy te dicen no hay razas, y tú le dices, bueno, vamos a discutirlo, y dicen que ni hablar. Entonces, claro, eso no es lo que quería Nietzsche. Nietzsche hubiera dicho esto otro camello. O sea, Nietzsche lo que decía es, no, quizá no haya razas, vamos a verlo, vamos a analizarlo. Hay que planteárselo. Entonces, plantearse los temas... Hoy en día con la ciencia no se puede demostrar que Dios no hay razas, te piensas otra vez. Dice, pero bueno, es que no lo quieren probar. No lo quieren probar. Hoy te dicen, no hay sexo. Y dices, vamos a ver, o sea, que los genes ahí. No, ¿entiendes? Entonces no discuten a nivel científico. Son imposiciones ideológicas, utopías. Entonces, claro, es lo más anti-Nietzsche que existe. Porque es coger el camello otra vez. Es decir, voy a cargar otra serie de verdades que me han dicho que son verdades, pero sin haberlas demostrado ni basado. Este es el tema, ¿no? Han fracasado los grupos alternativos al sistema en el espacio formativo y humano, dando que muchos de esos militantes en su vida privada son más indeseables que lo que dicen defender. Y si tenemos que incidir en este tema, aunque sea en detrimento de la actividad política. Sí, por supuesto que sí. O sea, yo diría que lo político va después de lo humano. Es más, en Devenir, por ejemplo, el curso es de temas humanos. El tema político va aparte, o sea, los temas son temas todos humanos, de problemas humanos, ¿no? Esto por supuesto. Esto es evidente y primero hay que ser una buena persona y después ser un buen político, ¿no? Si eres mala persona ya empezamos mal para ser buen político después. De todas formas, en el mundo de los militantes, yo creo que los militantes que vamos a ver, la ética no depende de ideología. A ver si me explico. Que si un tío te dice yo soy nazi o yo soy comunista, esto no significa ni sea buena persona ni mala. O sea, entonces la gente a veces tiene la idea de decir, bueno, vamos a ver, como este señor es a mí, camarada mío y es una buena persona. Me cagas, pero completamente. O al revés, es que este tío va con rastas y es comunista. Pues a lo mejor es una buena persona, a lo mejor es un tío estupendo. O sea, no tenemos que considerar o ligar la ética con la idea política. Digamos, ¿no? Otra cosa es que si sigues una idea política correctamente como la nuestra, es muy probable que a lo mejor al menos creas dónde está lo bueno. Después no lo seguirás, pero al menos sepas dónde está lo bueno. Que los otros ya consideran bueno ya cosas malas a veces. Porque claro, es que el problema de hoy en día es que consideran malo lo bueno y bueno lo malo. Esto sí, pero si uno realmente... A mí cuando viene un camarada y me dice que es camarada, digo, bueno, pues serás camarada, pero vamos a ver cómo te comportas. Y digo, ¿dónde ganas de dinero? ¿Cómo vives? ¿Cómo eres? Esto va a empezar, ¿no? Esto es lo que estábamos antes hablando de récord, que una cosa es legal o ilegal y otra cosa es si es moral o sin moral. Exactamente. Totalmente de acuerdo. Y bueno, quizá comentar eso, que hay una cosa que me ha gustado, que claro, yo no sé si se puede llevar a la práctica o no, que es cuando has comentado lo de que decías de que Nietzsche, en lugar de buscar la salvación, o sea, en vez de buscar pecados, o sea, bueno, de crear una cultura a través de los pecados, crearla a través de las virtudes, decía, de cosas buenas, hacerla a través de las virtudes como reflejo. Sí, pero parece que para él virtudes no es lo mismo que para nosotros, ¿eh? Sí, no son las cristianas, sí. Las virtudes son actitudes positivas ante la vida.
¿vale? Actitudes positivas ante la vida. Porque una virtud puede ser, por ejemplo, la prudencia o, digamos, la humildad, y eso no le hubiera gustado demasiado. Entonces, cosa que es un error, porque hay que ser humilde dentro de un caso. Lo que no hay que ser es falsamente humilde, ni hay que ser hipócrita. O sea, que es muy diferente. Claro, es que ser humilde, vamos a ver. Si ahora, por ejemplo, me preguntan, ¿tú crees que has hecho algo por el nacionalismo? Y dije, oh, fantástico, existe gracias a mí. Si no fuera por mí, entonces esto sería una estupidez como un piano, ¿no? Pero claro, decir, yo qué va, no he hecho nada. Toda mi vida ha sido una mierda y de asco. Tampoco se trata de eso. Entonces, ni una cosa ni la otra. Entonces, la humildad pues, es una virtud hasta cierto punto. Y todas las demás igual. Entonces, Nietzsche le gustaban las virtudes activistas y vitalistas, digamos, ¿no? Que están muy bien también, o sea, no digo que no. Pero bueno, alguna cierta humildad de tener, una cierta consideraciones en no ser tan loco, porque el activismo demasiado a veces apabullas a los demás y los pisas por encima, ¿no? No se trata de pisar a nadie tampoco, ¿no? Por ejemplo, hay una cosa muy, muy triste, que es aquello que dicen, si un tío es pobre es por culpa de él, ¿no? Hay gente, la gente rica, hay mucha gente que dice, bueno, pues este tío es que no ha hecho nada, claro, no sabe, no digo, o sea, este tío nació en algunas circunstancias, no pudo estudiar, no sé qué, no sé cuánto, no es tan inteligente a lo mejor como debería serlo, se ha equivocado en algunas cosas, pero joder, eso no significa que tenga que pasar hambre o tenga que tener problemas, ¿no? Entonces, la compasión, como la palabra compasión suena mal, ¿no? Porque suena a decir, pobre hombre, ¿no? Pero compasión en Wagner, por ejemplo, en Parsifal es otra cosa. La compasión es decir, el dolor de este hombre lo voy a asumir yo. O sea, yo asumo el dolor. Hay una anécdota mía, una frase mía dentro de los que tengo, de los Apolo, que dice, se puede ser feliz solo si no te preocupas por los que no son felices. Eso es lo fundamental. O sea, es decir, claro, yo podría ser muy feliz y dijera a los demás, pues se fastidian, ¿no? Entonces, claro, hay que tener un poco la compasión, es este estilo. Compasión es decir, no es compadecerse de los otros, sino asumir el dolor de los otros. Que Parsifal asume el dolor de Amfortas. Y dice, por el dolor de Amfortas conocí yo la necesidad de luchar contra ese dolor, ¿no? Hay que luchar contra el dolor de la gente. Bueno, Montaraces, el combate ha sido ganado por goleada. Wagner ha dejado cao a Nietzsche. Tenemos claro una cosa, la verdad está con Wagner y Dios está con Wagner. Muy buenas noches, muchas gracias al autor y seguimos combatiendo en la trinchera porque la cultura, la tradición, pero sobre todo la verdad, es decir, el bien, reinen en la tierra. Buenas noches.